Geraldine, entonces acabamos de entender, por lo que dices, de que es importantísimo el omega 3, este ácido graso esencial, que es determinante para muchas funciones del organismo, hablando en niños, para el neurodesarrollo, entre otras cosas. Pero no es tan fácil conseguirlo. En el pescado lo conseguimos. Exacto. Deberíamos consumir 2 veces por semana, por lo menos, pescado. Pero también hay semillas que tienen ácidos grasos. Pero algo que la gente no entiende, y a veces me dicen, le pongo chía o semillas en mi alimento y se lo echan encima y cuando van al baño las semillas están ahí. Sí. O sea, las semillas están diseñadas para aguantar el proceso digestivo para que tú las siembres en otro lado. Claro. ¿No? Para yo aprovechar una semilla, tengo que germinarla o abrirla o cocinarla pues, o remojarla para que germine, ¿no? Es lo que le llaman activarla, ¿no? Entonces, sí me gustaría que quede este mensaje de que las semillas que consume la gente, que están tan de moda poner encima el yogur y todo, así como están, las vas a botar al water. Exactamente, claro. Vas a aprovechar un poco la linaza la goma que ¿no? le sale, la goma, claro. Básicamente. Pero nutricionalmente no vas a tener ningún beneficio del omega 3 ni de ningún otro nutriente que pueda tener, porque las semillas en general tienen aceites y proteínas, ¿no? Pero nada de eso lo obtienes salvo que tú consumas el aceite, ¿no? Por un lado, o la tengas como una harina y vas a aprovechar un poquito más, digamos, pero no mucho más. Talía, entonces en los niños quiero que coman omega 3, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana pescado? Yo recomiendo 2 veces por semana a lo máximo. ¿Qué tamaño de un filete de pescado para un niño de 5 o 7 años? O sea, tienen que comer 30 gramos en el almuerzo, 30 gramos en la noche como máximo, ¿no? Que son 60 gramos en total, que es igual a la palma de la mano delgado, ¿no? O sea, un pedacito. Yo sí recomiendo 3 veces, por ejemplo, ¿no? Tratar de llegar, ¿no? Llegar. Si es que se puede, o si tú eliges ir a un restaurante, preferir pescados, por ejemplo, ¿no? Ya tienes un día más, digamos. ¿Y el atún en lata? El atún en lata, a partir de los 2 años, se puede consumir. Es una fuente de omega 3, ¿no? Hay mejor calidad que otras, mejor que vengan en agua, a que no vengan en aceite vegetal. Y pescados, lo que quería decir es mejor si son pescados oscuros, ¿no? Que son los pescados que tienen más omega 3, porque los pescados blancos no tienen. Los pescados, y que mucha gente no quiere comer pescado. A ver, pero yo pienso que, digamos, a veces no es fácil encontrar el oscuro, a veces también es un sabor fuerte, pero el blanco también contiene, o sea, no es que no contenga. Es como cuando ahí me dicen tiene 1 gramo, en la lucha bastante, contra la anemia, carnes rojas. Sí, yo sé, las carnes rojas tienen buena cantidad de hierro, pero el pollo también tiene hierro, el pescado tiene hierro, el cerdo tiene hierro y va a tener mucho más que otros alimentos que tienen poco. Entonces, no me gusta la carne roja, yo no quiero que mi hijo coma carne roja. Dale pollo. Claro. No pasa nada. Y en cuanto a la lata, a veces, por ejemplo, como pasan por mucho calor, por el autoclave, ya pierde un poquito. O sea, siempre es, digamos, que es una opción para quien no tiene la posibilidad de comer un pescadito fresco, pero el pescado fresco que no esté tan cocido tiene una mejor calidad de omega 3. ¿No? Un pescadito fresco. También una vez me dijo una nutricionista de la diferencia entre pescado de vida libre y uno de piscigranja por el alimento que recibe, que haría diferencia entre la cantidad de omega, porque el de vida libre consume plancton, krill. La cadena, ¿no? Mientras que el de piscigranja depende del alimento que le da el criador y que no siempre es un alimento enriquecido. ¿Haría la diferencia, por ejemplo, en el caso del salmón, la trucha y la tilapia? Por ejemplo, mira, la trucha y la tilapia tienen, a pesar, mira, de que no son de agua salada, igual tienen omega 3, pero bien poquito. Pero tienen menos, pero tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la piscigranja también utilizan antibióticos, ¿no? Claro, que ya es un elemento a considerar, ¿no? Pero normalmente los alimentan con harina de anchoveta, ¿no? Muchas veces es una de las principales. Entonces, no sé cuánto tendrá de omega 3, pero sí algo tienen estos pescados porque son alimentados con harina de anchoveta, ¿no? En la gran mayoría de casos. Y cuando hablamos de comer pescado y niños, ahí viene el gran temor, el mercurio, ¿no? Yo he buscado estudios nacionales que nos hablen de los niveles de mercurio en nuestro mar y en nuestras especies marinas, y realmente no hay un estudio grande que nos diga tal especie tiene más. Hay estudios sueltos, es muy difícil, no muy claros, a diferencia de otros países que lo tienen muy bien tipificado, ¿no? Van y saben en qué época consumes tal y tal especie.
Pero es una buena regla decir que mientras más grande y longevo es un pez, mayor cantidad o concentración de mercurio tendría en la carne, ¿no? En los Sí, músculos. exactamente. Totalmente. Peces grandotes no. Claro, no, yo pues, le digo a ¿no? las madres, dale peces chicos y medianos, Exacto, un pez así. porque un pez espada o un atún grande obviamente van Va a a tener estar mayor lleno de- cantidad, ¿no? Exactamente, Entonces yo un buen creo que consejo sí. para las madres Sí. sería que coman pescados chicos y medianos, de Exacto. preferencia si puede ser salvaje, o sea, de vida libre, pero que tampoco es terrible que coman atún enlatado No. De vez en cuando de no hay ningún piscigranja. problema. Sí, Igual claro. son nutritivos, igual tienen omega Sí, 3 y siempre hay que buscar lo que está de temporada, ¿no? de temporada. Respetar las vedas y Y todo, otro ¿no? aspecto importante del pescado, que no es menos importante, es el yodo que tienen, ¿no? Porque también hay muy pocos alimentos que contienen yodo y en verdad el yodo es bien deficitario en la alimentación, salvo que consumas pescado. Y hay otras fuentes de grasas vegetales muy ricas y muy sanas, ¿no? Como la palta, los frutos secos, el aceite de oliva extra virgen, que también son fuentes de omega 6, omega 9. ¿Me pueden hablar de esto? Sí, por ejemplo, claro. de los frutos secos. Sí, claro, el fruto seco es fantástico, ¿no? Porque es un alimento completo, tiene proteínas, carbohidratos y grasas, bastante proteína. Y dentro de sus grasas son en su mayoría bien poliinsaturadas, ¿no? Entonces, las de tipo omega 6 en realidad, pero que sí debemos consumir, pero no en aceites como, como se están publicitados, digamos, ¿no? Aceites de maíz, de girasol, etcétera. Eso, digamos, que no es ideal hoy en día en la alimentación. Pero las nueces, las pecanas, son un buen snack. Yo siempre lo recomiendo que lo tengas siempre, digamos, en tu mochila, en tu cartera. Por si tienes hambre, en vez de comerte una galleta, te comes un fruto seco que tiene este tipo de aceites, pero que son más poliinsaturados y tienen además muchos antioxidantes, porque los alimentos que tienen aceites en gran cantidad tienen también vitamina E, por ejemplo, ¿no? Entonces también son una fuente importante de antioxidantes. Entonces, tenemos el omega 3 fundamentalmente en los pescados, los mariscos también. Mariscos, eso debe ser. Omega 6 fundamentalmente, pero no exclusivamente en los frutos secos. Omega 9, aceite de oliva. Palta. Palta. La palta. Los frutos secos, o sea, el omega 6, tiene un pero. A veces leía la vez pasada esta relación que tendría que haber nuestro cuerpo entre omega 3 y omega 6, que debería ser 1 a 1, y cuando se hacen estudios a nivel mundial se encuentra que Mucho estamos más. 1 en 10, 1 en 20, 1 en 30, porque como decías tú, Geraldine, no tenemos tanto acceso a comer pescado con gran frecuencia, entonces hay menos omega 3 y hay más omega 6, y esta desproporción, este ratio alterado, afecta a nuestra salud Totalmente. cardiovascular y de otras enfermedades cerebro también. Es cierto esto. Sí, totalmente. O sea, y lo vamos a mejorar en la medida que consumamos más pescado. Sí. Más pescado y menos aceites que se publicitan mucho en la televisión, tipo aceite de Primor, aceite de maíz, de girasol, aceite de soya, por Debería ejemplo. ser aceite de oliva extra virgen. Aceite Aceites o las vegetales. grasas animales. ¿Cuánto aceite de oliva extra? Porque yo consumo mucho aceite de oliva extra virgen diariamente. 15, 20 mililitros por día. Compro mucho, me gusta mucho y sé que es saludable. ¿Cuánto recomiendan ustedes en adultos de aceite de oliva, Geraldine? Mira, no es que haya una cantidad así definida. Mucha gente consume, como tú, muchísima cantidad, mucho aceite. Entonces, tu ratio de omega 9 pues, va muy elevado, y eso no es que sea malo, está bien, es bueno además. Pero digamos que teóricamente hablando, Claro, no hay que estarlo midiendo. cucharadas, No, ¿no? Digamos que no. es ideal. Y así comes más, en realidad no hay ningún problema. Porque el problema nuevamente no son los aceites en la alimentación, sino son los azúcares, Claro. lo que genera problemas cardiovasculares, etc. Italia, ¿tú le indicas a los bebés desde los 6 meses aceite sí, de oliva? Sí, grasas en general. Yo también. Y lo que trato de hacer es cuando recién empiezan a comer, a los 6 meses, como una vez al día, y de ahí inmediatamente al mes 7 comienzo a dar 2 veces, ¿no? En el desayuno y en el almuerzo. Entonces trato de que tengan 2 veces al día. Y si con eso nos va bien, perfecto, ¿no? Entonces, no satanizar a las grasas, No sino satanizarlas. saber qué grasas estamos consumiendo. No hay ese temor como teníamos 30 años atrás, satanizar las grasas, la carne de res, etcétera, ¿no? O sea, Exacto. igualito como un balance en cantidades y un balance con otros nutrientes, pero entender que las grasas son importantes y necesarias para nuestro metabolismo, ¿no? Importantísimas. Desarrollo
neurológico, para la salud cardiovascular, para la formación de hormonas, colesterol, etc. Grasas. Ya vimos carbohidratos, grasas, y ahora nos vamos a las proteínas. Siempre las mamás dicen, come tu proteína. En vez de decirle, cómete el pollo, ahora está de moda decir, cómete tu proteína. Sí, ¿Y qué proteína vas a comer? ¿No? Entonces, y muchos términos, ahora incluso en los gimnasios dicen, los carbos, ¿no? Sí. No sé cómo le dicen las proteínas, porque todo lo han puesto así en nombres modernos. Prots. Las prots. ¿No? Y a las grasas, ¿cómo le dicen? No, porque no No consumen grasas, ¿no? Claro. No consumen No grasas. tiene nombre. Bueno, proteínas. Entonces, hay proteínas y proteínas, ¿no? Proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. ¿Cómo va esto? ¿Cuánto deberíamos consumir? ¿1 gramo por kilo de peso? Sí. ¿Aprox? En niños, por lo menos, sí, es un promedio, ¿no? Creo que es el grupo de alimentos más controversial hoy en día. Es de lo que más vienen los papás con el temor de que... Porque yo creo que nuestras generaciones han crecido, eres como, cómete el pollo o cómete la carne y no te preocupes por el resto, ¿no? O sea, ya, si comes pollo estoy en paz porque estás comiendo proteínas, porque hay mucha asociación de que si comes proteínas, creces. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es importante un plato balanceado y como tú dices, la cantidad de proteína depende del peso. Entonces, si es que yo peso 55 kilos, yo tengo que comer 55 gramos de proteína. Pero un bebé de 1 año o de, no sé, pues 10 kilos o de 2 años, 12, 13 kilos, tiene que comer 12 gramos de proteína, ¿no? Entonces, para que sepan más o menos, un huevo tiene aprox 6 gramos de proteína. Entonces, ya comiendo un huevo al día, llegó casi que a la mitad de su requerimiento, sin contar la leche, porque es muy común en Perú dar huevo en el desayuno, ¿no? Es como si no, a veces llegan a consulta porque no comen huevo en el desayuno. ¿Cómo hacen para que coma huevo en el desayuno, no? Sí, no es importante el huevo. Y el huevo es un súper alimento, pero no necesitamos darle proteína en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque vuelan. Entonces les enseño a las mamás como a contar cuántas proteínas está comiendo y dicen, claro, están comiendo 300% del requerimiento. No solo va a engordar el niño porque come azúcares o grasas, también va a engordar porque come exceso de proteínas. Es la principal razón por la que suben de peso los niños preescolares, es por el exceso proteico, no tanto por el exceso de azúcar o de dulces, ¿no? Claro, y para que tengan claro también las madres, la leche de vaca, tal cual, tiene 34, 35 gramos de proteína por litro y la leche humana tiene 9 gramos. Y la mejor de las fórmulas, que es leche de vaca, eso deberían... Todas. Las mamás no saben que la fórmula es leche de vaca. Le han hecho modificaciones y la han bajado a 13, pero no 9. Entonces Exacto. tienes 4 gramos más. Es un montón. Y por eso engordan tanto en el primer año de vida cuando son alimentados exclusivamente con fórmula y en cantidades mayores a las que necesita un bebé. Entonces, sí es cierto por un lado que las proteínas son fundamentales para el crecimiento, pero exceso de proteínas no es saludable a ninguna edad. Y es muy rápido llegar al exceso. Es muy rápido. Y otro error que se comete es que te dicen, ya, yo peso 80 kilos, 80 gramos de proteína. Pero un filete que pesa 300 gramos no tiene 300 gramos de proteínas. Porque tiene agua, Claro, tiene grasa, tiene un montón. Entonces, tú acabas de decir que un huevo tiene 6 gramos de proteína, pero un huevo no pesa 6 gramos, pesa más. Eso es Entonces, importante. ¿cómo lo puedo saber? Bueno, hay que estudiar nutrición como ustedes, ¿no? Entonces, la composición de los alimentos se estudian y para eso uno va al especialista o puedes leer, ir a una consultoría con ustedes y que te digan, este plato, esta distribución de este plato te está aportando más o menos tantos gramos de proteína y ya no te tienes que angustiar por lo que está comiendo, ¿no? Lograr este balance. Entonces, y dime, algo, perdón, importante también es lo que hablé hace un momento, ¿no? Que las menestras son una muy buena fuente de proteínas que deberían estar 2 veces a la semana. Y el día que coman lenteja o garbanzos o frijoles o payares o arveja partida, no tendrían que comer pollo o carne al costado justamente por eso, porque si no va sumando y es mucha cantidad de proteína, ¿no? Entonces es importante porque muchas veces les da culpa dar solo lentejitas con arroz y verduras, ¿no? Me dicen, pero ¿y el pollo y la carne? No es necesario, ¿no? Otro día comen, ¿no? No tiene que ser los dos juntos, digamos. Una vez yo publiqué en Facebook e Instagram, a mí me gusta mucho el arroz con lentejas. Yeah. Y la unidad mínima de las proteínas, como ustedes saben, son los aminoácidos, así como de los carbohidratos son los monosacáridos, ¿no?
y que tenemos aminoácidos esenciales, o sea que nosotros no producimos, tenemos que comerlos. Y que las menestras tenían algunos de ellos y el arroz algunos de ellos, y cuando se Sí. juntaban completaban completa. los aminoácidos esenciales. Y como bien dices tú, si ya tengo un plato servido de lentejas con arroz y además le he puesto una ensaladita que contenga vitamina C, le pones limón Claro. para favorecer la absorción del hierro, el niño podría comer tranquilamente eso y no tener que Perfecto. ponerle un filete encima. Y está ¿no? súper bien, ¿no? Está bien. Tratemos siempre, por lo menos yo trato de fomentar que no hayan proteínas de origen animal todos los días, ¿no? Los 7 días de la semana, ¿no? Que descansen, que haya un día Claro. sin, ¿no? Y si los hay tampoco pasa nada, pero en moderadas cantidades. Claro, claro. Entonces los niños los primeros 6 meses van a comer leche. Todo bien. Sí. Eso ya hemos tenido un episodio de lactancia y no vamos a hablar de lactancia. Y llega el momento en que el niño va a empezar a comer. Unos te dicen a los 6 meses. En los 70s, en mi época, Geraldine, no la tuya, los bebés les daban de comer a los 2 meses. Ay, Para me muero. prepararle ¿Te el imaginas? estómago, Ay, me muero. le daban cereales para preparar el estómago. Y ahí les daban algunas cositas porque nuestras madres y nuestras abuelas decían hay que ir preparando ese estómago para que coma bien cuando cumpla 5 o 6 meses. ¿No? Entonces hay bebés que tú les quieres dar de comer a los 6 meses y no les da la gana de comer, todavía no quieren. Y hay niños que a los 5 meses están muertos de hambre. Ahí sí por quieren comer. comérsela de la mesa. Sí, Sí. locos. Entonces, ¿existe un momento ideal, único, en que un bebé ya debe empezar a comer o de qué depende? Talía. Teóricamente es entre el mes 4 y el mes 6, pero hay que evaluar y hay que ver si cumplen los requisitos para empezar, ¿no? Que sí hay requisitos que son importantes, ¿no? Como que haya sostén cefálico, que el cuellito sostenga la cabeza y la cabeza no se le vaya para adelante, ¿no? Hay que ver también que haya interés por la comida, porque si no tienen interés, en realidad, por las puras va a ser porque no va a comer, ¿no? Que no tenga el reflejo de extrusión, que también es bien importante, y que a veces a los 6 meses se sientan felices a darles y se dan cuenta que botan la comidita, no toleran la comida en la boca. Ese es el reflejo de extrusión. Muchas veces se va antes de los 6 meses, pero en algunos casos pasa que se va después y hay que esperar a que se vaya y ya comienza a tolerar el alimento, ¿no? Entonces son requisitos que son bien importantes para empezar a darles. Si es que hay interés, se lleva todo en la boca, hay sostén cefálico, en verdad puede ser. A Joaquín, a mi hijo, yo le empecé a dar como a los 5 meses y medio, pero a probar un poquito del juguito granadilla. Entonces, como me ponen sus caras y botan todo lo que les das, pues, ¿no? Entonces, pero no es que le daba comida, sino que le presentaba los sabores, Claro. ¿no? Porque sabía que los iba a botar igual. Y ya a partir de los 6 meses ya comía, pero así, de todo, de todo. Sí, y Sí, qué con mucho apetito, interesante ¿no? lo que dicen, y tú, Talía, también. Me gusta tu respuesta porque, bueno, ustedes han estudiado nutrición y todo. Yo tengo una maestría en nutrición y mi tesis de maestría fue determinar si es que existe el momento ideal para el inicio de la alimentación complementaria. Y revisé todo lo que se había publicado en los últimos 5 años en el mundo. Revisé cientos de estudios. La conclusión final, según diferentes escuelas pediátricas y de nutrición, era que el único elemento, el único que determina el inicio de la alimentación complementaria es el neurodesarrollo, motor. Y son 3 cosas que las has dicho. La verticalidad, o sea, que se sienten con apoyo, porque se comen vertical. Con apoyo, eso es importante, Sí. porque muchas veces les da No que miedo. se queden sentaditos, Exacto, porque eso es quedarse importante sentaditos son decir. 8 meses. Sí. Con 6 meses los niños se pueden sentar con respaldar, Que la cuellito. porque tienen que comer en vertical. Segundo, que se haya ido el reflejo de extrusión de la lengua que sirve para lactar. Que tú le acercas la comida y la botas, ¿no? Eso se va normalmente a los 6 meses. Y en tercer lugar, que sepan deglutir sólidos. ¿Y cómo sé? Porque le das de comer, juega con la comida y la regresa. No se atreve a deglutir, ese cerebro todavía está cuidándose. No lo obligues a comer porque una de esas se atraganta, entra en pánico, ya no va a querer comer porque se asustó. Entonces, esas 3 cosas coinciden normalmente a los 6 meses. A veces antes, a veces después. Y antiguamente se decía que salgan los dientes. No, porque podrían salir a los 18 meses. Claro. No, que que haya madurado el intestino. No, madurará en la medida que coma. Claro. Si come, madura. Claro. ¿no? Tal cual. Que las alergias alimentarias, al contrario, la Mientras ciencia demostró antes. que mientras más temprano inicies alimentos, Mejor. menos alergias habrá. Entonces, a la larga, la respuesta es esa, ¿no? Los hitos del desarrollo neuromotor son los que determinan el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, cada niño es diferente. Cada niño. Yo nací con 37 semanas, tú con 41, y vamos a tener 4 semanas de diferencia, ¿no? Entonces,
Y el interés propio de los bebitos, ¿no? El interés propio de los niños, no forzar. Que hay interés, claro. Porque, a veces quieren comerse todo. Sí. Otras veces están ahí, no les da mucha bola, no les interesa mucho lo que comen, pero otros niñitos son más aprensivos, entonces... Y otra cosa que les digo siempre es que incorporen al niño o a la niña a la mesa familiar. Claro. ¿no? Que sepa que hay un momento previo, un momento de comer y una sobremesa. Los seres humanos al comer compartimos la mesa, no que dale de comer al niño para después nosotros comer, ¿no? Siempre les hago la comparación de imagínate que te perdiste en la Amazonía, llegas a una tribu que nadie conoce y te invitan comida y te dan unas hojas con algo que tú no sabes. Tú no lo vas a comer de entrada, vas a mirar cómo comen los demás y después vas a oler, Claro. escarbar y decir... Y de ahí tomarás la decisión. Entonces llega un niño y le quieren hacer comer directamente sin que vea a los demás comer. ¿Cómo aprende si no ve? ¿Y cómo le quitas este reflejo de protección y de sobrevida, de exploración?